Tuvimos varias atajadas para sorprendernos. La última salvada de Gutiérrez, de Marcos Gutiérrez, el arquero de San Martín, fue realmente muy buena. Sí, yo valoro mucho las de abajo, la de Rastrón, mucho más que las de... Pero hasta te diría que hasta encuentra un placer mucho mayor el arquero cuando vuela, ¿no? Es más fácil. Cuando va abajo... duele. Siempre en mi consideración me puse... ¿Qué hace Luciana Rubinska acá? Hoy es viernes. Sí, habíamos dicho el miércoles pasado que teníamos un invitado especial, un homenajeado especial. A todos los invitados le hice lo mismo. Discúlpeme, pero yo te dice, tenemos un invitado especial, a todos le hice lo mismo. No, este es especial porque en realidad no es común que hagamos homenajes a periodistas, pero toda la producción coincidió en que la pelota de Tiento también se la merecía Enrique Macaya Márquez. Así que gracias por venir. No, al contrario. La verdad que si uno ha recibido reconocimientos en general, cuando te acercas con el reconocimiento de la trayectoria, ya mirás la flecha esa que dice salida. Está bien, pero la pelota de Tiento tiene una ventaja, porque se la hemos dado, por ejemplo, a Amadeo Carrizo, pero se la hemos dado al Toti Iglesias, digamos. Hay distintas generaciones. Claro, totalmente distinto. Se la dimos al Beto Márcico y a Antonio Roma. Pero quería decir que nunca fue un reconocimiento, salvo algún círculo de periodistas de algún lugar del interior, o por una charla, o por una visita, nunca tuvo un reconocimiento explícito y como es este, que realmente... ¿Sabe quién lo impuso esto? El Pato Filiol. Un día se le entregó al Pato Filiol, ¿no? Le entregamos la pelota de Tiento. Porque la idea primera era, junto con Gastón, la idea era darle la pelota a los campeones del mundo de Argentina. Hacer venir de a uno, en distintos momentos, a los campeones del mundo. Y ahí empezó un poco la historia, ¿no? Sí. Y cuando hicimos los homenajes a los clubes... Sí, después nos dimos cuenta, Enrique, que por allí en distintos rubros hay muchos que se han transformado en alguien que merecen sí, claro. Tener la pelota, que hay muchas cosas, hay copas, hay medallas, hay un montón de cosas que se pueden pudimos colar, cada uno pudo colar a uno de sus ídolos, ¿no? Claro. Yo logré que le dieran la pelota a Julio Cosi, así que estoy tranquilo. Bueno. Otra tipicidad es que Enrique Macaya Márquez está en actividad. Sí, Nosotros en general homenajeamos y hacemos tributo a aquellos jugadores que han terminado su Porque carrera. los periodistas no se jubilan, vos sabés cómo es esto, es así, efectivamente. Uno no deja, no es ex periodista en general. Son los únicos invictos, no dijo Pasarela. ¿Está de acuerdo con esa frase? Tiene un poco de sorna, ¿no? Porque no pierden nunca. Claro. No, pierden también. ¿Y a usted no le dicen, Enrique, como a Mirta? ¿No le exigen cada vez que termina un año decir, y el año que viene seguir? ¿Sí? Más que nada me preguntan por mi sucesor, como si la cosa es más extraño. Porque está bien, yo estoy compartiendo mi trabajo con periodistas de distintas generaciones, o distintas edades, casi, no tanto generaciones. Entonces, mi sucesor, tengo uno al lado, otro un poquito más allá, otro un poquito más allá, otro un poquito más allá. Eso cualquiera puede ser, no lo sé. Pero la diferencia con Mirta es que Mirta se ha tomado ciertos descansos. Usted ha trabajado consecutivamente desde que ingresó en los medios. Sí. Yo creo que a mí el Negro Blanc me decía, dice, vos sos un caso Guinness, me decía. Porque yo empecé en el 66 y no paré nunca. El año del equipo de José y del Mundial. Pero sí, y el año, cuando yo me iba a ganar el Mundial, el golpe que lo baja Ilio. Sí, exactamente. Claro. Justo cuando yo me estaba yendo. Pero no paré nunca, es decir, en forma ininterrumpida, y siempre haciendo lo mismo, es decir, comentarios de fútbol. Y son muchos años, no sé, porque otros tienen muchos años en la televisión, pero de pronto es como... Pero es que además a veces se toman descanso. Además a veces uno se cansa de hacer lo mismo. Sí. O quiere hacer otra cosa. Sí. Yo he hecho de todo, ¿no? Pero de esto no me he cansado nunca. El fútbol. A pesar de que el fútbol es distinto. Qué sé yo, será porque para mí es distinto, es diferente, porque es lo que me apasiona. Yo traté de extender un poco más la mirada para encontrar otro tipo de respuestas también, a ver por qué suceden las cosas que suceden en el fútbol. No hablo del plano institucional, hablo de todo, hasta de un chico de 5 años en adelante, es decir, la diferencia que hay en correr detrás de la pelota, que era lo que hacíamos nosotros cuando éramos pibes, ¿no? Nosotros jugábamos a la pelota, que juega al fútbol. Y corrían todos detrás de la pelota y me decían, ¿pero por qué corren todos detrás de la pelota? Está mal, tienen que organizarse. No, corrían detrás de la pelota porque el que se divertía era el que tenía la pelota. ¿Te imaginas qué aburrido, jugaste al fútbol y con la pelota? Una vez vos decías, Enrique, que antes, cuando le contaban a alguien cómo había sido un partido, el otro preguntaba, bueno, ganó Racing 1-0, y el otro preguntaba, sí, pero ¿quién tuvo la pelota? Claro. La pregunta no era quién ganó, quién dominó, quién tuvo la pelota. Claro, ¿no? Pero además en las charlas, es decir, en las cargadas, en las bromas,
Si la vos te podían ganar 1-0, 2-0, y vos le metías caño y se la pasaba por arriba de la cabeza y tenía la pelota vos, ¿qué? No podías ni hablar. Mirá cómo cambió la cosa. Hoy te ganan 0,5, vos tenés la pelota todo el partido y si no la supiste usar la pelota. Porque ahora no es divertirse, no es un juego, esto ya pasó a ser otra cosa, sobre todo para nosotros que... Hoy el jugador inteligente es el que cumple, es obediente tácticamente, ¿no? Y antes el inteligente era el inteligente, era el que... Sí, yo creo que tampoco había un gran concepto de poder individualizar a los que realmente eran inteligentes y capaces, de pronto, ¿eh? Porque confundíamos el gran habilidoso con el tipo inteligente. Por ahí el tipo inteligente no era habilidoso, sino que era realmente inteligente. ¿Y Stefano quién era? Ahí está un Perón. Stefano fue un Perón. Pero claro, yo creo que con Alfredo tengo cierta predisposición natural, que yo la entiendo, la interpreto, porque para mí era el ídolo del barrio y vivía a 50 metros de mi casa. Es gracioso, ¿no? Porque yo vivía, siempre lo cuento esto, vivía a 50 metros de la casa de Alfredo, en diagonal con la casa de Libertad de Marte. Entonces los tipos decían, qué bárbaro. Imagínate lo que vivían al lado. Como si eso fuera un mérito, ¿no? Pero no es casualidad. Entonces yo entraba a la casa de Alfredo, Alfredo lógicamente es mucho más grande que yo, el hermano menor de Alfredo, Tulio, tenía la edad de mi hermano mayor. Pero entonces, y el equipo de barrio y demás, aunque Alfredo mucho no se mezclaba en el equipo de barrio, Alfredo fue un tipo rarísimo, porque encontrar un jugador de clase media alta que pueda llegar a ser el mejor jugador del mundo, rarísimo. Es rarísimo. Sí. Y en ese momento, cuando se pateaban los penales, ¿es cierto que no se gritaban? Y nosotros en el barrio lo tirábamos afuera. Vamos a hacer un gol de penal. Ahora se juegan de alambrado los tipos. Cuando se hacía un gol en contra, se le daba un consuelo al que hacía el gol en contra. ¿Sabe una de las cosas que cuando yo estaba en Brasil y sabía que venía usted aquí y tenía tiempo por ahí, uno cuando viaja tiene más tiempo a lo mejor para pensar? Usted nunca renegó de esto, porque yo creo que hay algunos periodistas deportivos de su época, que por ahí cuando pasaron la barrera de lo deportivo comenzaron a menospreciar al deporte en sí. Y era muy típico de encontrar que cuando había un cronista o un columnista deportivo, que el deporte quedara mucho a un tercer plano, ¿no? Desde otros lugares del periodismo se subestimó el periodismo deportivo y hoy la mayoría de los periodistas que hacen política salieron del periodismo deportivo. Sí. ¿No? El periodismo deportivo te da una formación, te obliga a reaccionar muy rápidamente ante cualquier circunstancia. ¿No? Sí. Vos tenés que ir al toro. Nosotros cuando estábamos en el viejo Canal 7 decíamos, cuando venían a hacer el noticiero, se llama robarle el papel al tipo de noticiero, se vuelve loco. Vos robás el papel y después no ya comenzaron a improvisar, ¿no? Después se fue creciendo en ese sentido. Pero creo que al periodista, sí, se lo subestima al periodista deportivo en general, pero yo creo que te da una formación, si sabes aprovechar el campo donde tenés que moverte, mucho más completa, ¿no? ¿Qué lo cansa de hoy? Cuando, por ejemplo... Los viajes cortos que se hacen largos, ¿no? Parece un contrasentido. Pero ahora tenés que salir por esta copa, por lo que fuere, vamos a suponer... Sí, le cuento lo de Boca, yo volví con Boca. Bueno. El partido fue el miércoles a las 10 de la noche y estuvimos regresando con un vuelo de nuestra aerolínea el jueves a las 8 menos cuarto de la noche. Bueno, además con estas copas donde casi 24 horas equipos de lugares donde no están en las capitales, entonces tenés que hacer combinaciones. Claro. Las combinaciones nunca se pueden hacer bien, tenés que comerte 3 o 4 horas en un lado o en otro lado. Claro, pero me parece que la pregunta de Marcelo apuntaba más que al cansancio físico, a lo que le da bronca. ¿Qué lo cansa del domingo? No, nada. A ver, la intolerancia de la gente. Ah, bueno, sí, eso, sí, el domingo... Es de lo que se... Cualquier día. Pero es de lo que acepta la regla del juego. No, acepto la regla del juego hasta cierto punto. Ahí está. Hasta cierto punto. Es decir, no es que reaccione contra lo que pueda pasar del otro lado, pero no, en algunos casos vos lo tolerás, no le das importancia, está bien. Simpático. Pero basta, paremos ahí. Porque hay tipos que de pronto insultan a los periodistas porque dicen que los periodistas manejan el partido, juegan, son el árbitro, una locura. Y se cree que tienen derecho. Y yo creo que eso esa especie de poder se lo ha entregado, se lo ha transferido el mismo periodista, la misma prensa, con aquello de que el que tiene razón es el público, el soberano y toda esta milonga. Tienen derecho a hacer lo que quieran. No es así. Eso lo dicen los jugadores también. Y no es así. Ese es un mal discurso y yo creo que... Es decir, el público es importante como público
y para lo que significa el espectáculo deportivo. Pero el jugador es el jugador, y el árbitro será el árbitro, y el periodista es el periodista, y cada uno tiene un rol diferente, y bueno, y así tiene que ser. ¿Y nunca tuvo una reacción intempestiva? ¿Yo? Sí. Muy raro, ¿eh? Alguna vez puede haber tenido porque habré encontrado medio malo, muy apretado, entonces voy a decir, bueno, si no voy contra el cabeza, pierdo yo. Entonces vos tenés que, porque uno también sabe, se ha peleado en el barrio y sabe cómo se hay que pelearse en su momento. Entonces vos tenés que apuntar al líder. Si vos frenaste al líder, frenaste todo. Enrique, ¿y por qué cree que se fue Basile? Porque creo que se convenció que no tenía mucho más ante una eventual pérdida o una derrota de la selección. No había tolerancia de nadie ya. Había un fastidio, no se conseguían resultados. No jugaba bien el equipo. No, por eso, no jugaba bien, no se conseguían resultados. Más allá de lo que se dice después, que estas cosas trascienden después. Todo el mundo las sabía antes y las hace trascender después. Yo no entiendo esto, pero bueno, que los chicos que no le obedecían, serían desobedientes como con cualquier técnico, me parece, ¿no? Pero si hubieran ganado se acababa el problema. Yo creo que lo fundamental es eso, que él estaba convencido que el equipo no jugaba bien, y él se convenció que el equipo jugaba bien. Entonces estaba deteriorando, estaba perdiendo prestigio. Y de última, generosamente, dio un paso al costado y se acabó. Y ahora hay una cuestión que no termina de definirse y... No se va a definir hasta que venga Grondona y la va a definir Grondona. El lunes. ¿Y a usted quién le gusta? Es que depende de cómo formen las parejas, ¿no? Porque los candidatos son buenos. Yo creo que los candidatos son buenos. Es decir, Bianchi es muy bueno, Russo es muy bueno, y Diego es una experiencia interesante, digamos, ¿no? Interesante. Y si es Diego con Bilardo sería muy bueno. Entonces, ahí está. Yo creo que no lo nombra Batista porque creo que Batista, para mí, ¿no?, va a ser reservado para tener continuidad con los que están abajo. Porque si no es un poco volver a deshacer todo para probar. Se habló mucho de la diferencia generacional, Enrique, en la salida de Basile. ¿Cree en eso? Creo, si es evidente que no se supo entender a los más jóvenes, ¿no? O que los más jóvenes no tienen respeto por aquellos que somos más grandes. Si yo creyera nada más que yo tengo que creer en la diferencia generacional porque existe. Lo que pasa es que tengo que saber cómo resolver eso, que puede ser un factor que tiene influencia negativa sobre el rendimiento de un equipo y sobre el rendimiento de una selección. Cuando el Mundial de Corea, una chica que era la intérprete que hablaba español, que entregaba a la prensa para los que hablaban español, llegamos a un acuerdo, ¿no? Ella quería aprender español y dijo, primero que yo hablo argentino, ¿no? Vos pensás que yo hablo español, no vas a aprender un idioma totalmente diferente. Pero más allá de eso, llegamos a un acuerdo de una especie de trueque. Entonces, bueno, vos querés hablar conmigo, hablamos conmigo, fenómeno. Entonces, pero vamos a hablar en los lugares donde a mí me interesaría ver. Es decir, vamos al subterráneo, cómo se viaja en el subte, cómo se hace acá, dónde se va. Quisiera ver una iglesia católica, vamos a ver una iglesia católica. Entonces, y ahí vamos charlando y todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, cuando subimos al subterráneo y yo estaba parado, había en uno de los asientos de 3, y de pronto se levanta una chica jovencita como ella y me da el asiento. Me da una vergüenza, ¿no? Vergüenza y bronca, ¿no? A veces le digo, no es así. Yo se lo expliqué. Es al revés. En mi país, digo, los hombres le ceden el asiento a las mujeres. Le cedían. Bueno, le cedían, también. Lamentablemente le cedían. Dice, no, usted no entiende cómo es esto. Dice, porque usted tiene canas, usted es grande. Entonces, acá lo que se respeta es la sabiduría. Entonces, ¿Lo había escuchado también en Corea? ¿Algún comentario de un partido? No, pero en serio, vos decís, ¿cómo? Sí, acá los que tienen canas, nosotros los respetamos porque suponemos que saben mucho más que todos. ¿Y acá se siente reconocido? ¿Eh? ¿Y acá se siente Sí. reconocido? Sí, sí. Más allá que, lógicamente, puede haber algún cuestionamiento, no diría excepcional, pero tampoco Pero ahí, muy común. usted me está hablando de una interlocutora. Me parece que ahí, por ahí estamos entrando en un tema que también lo que ha fallado por ahí es que Basile sabíamos que tenía una diferencia generacional. Sí. Yo creo que usted, por distintas charlas que hemos tenido en los viajes, usted se apoya mucho y a usted le sirve mucho tener un hijo Sí, que está en contacto con jóvenes permanentemente. sí. Porque es muy probable que si usted no tuviera a Gabriel, que por ahí Gabriel le cuenta, no, papá, pero mirá que los pibes de ahora, ya mirá cómo se van del entrenamiento. Usted no tiene por qué saber que ahora Pero yo tengo a Gabriel, pero además tengo nietos. Entonces Claro. yo sé cómo son todos.
yo voy a saber. Claro. Entonces, más allá de que yo tendré en algunas cosas anteojeras o como quieran llamarle, pero tampoco pienso renunciar a eso, porque sí, porque que lo quieren, que cambian los chicos, ¿cómo van a cambiar la vida a mí? Claro. Y hay cosas que son inalterables. Tampoco es que todo Claro, lo pero por nuevo ejemplo, es usted a lo mejor. mejor está acostumbrado a llevar a la calecita al nieto. Entonces a lo mejor su hijo lo que hace, le dice, mirá que los pibes no, ahora juegan a la Play, los pibes compran Sí. los jueguitos electrónicos. Sí, Entonces sí. usted ya se ayorna y cuando viaja va y le compra un jueguito electrónico, no le, Sí. le saca la sortija. No, para- no, yo traigo un robot. Que sea. Claro, Sí, es verdad. era impensado. Antes No. decía, no, jugamos con revólver y Está bien, figurita. está bien, pero eso es nada más que un símbolo, ¿eh? Porque en la práctica, en la realidad, yo tengo alumnos, y son jóvenes, Seguro. entonces, y yo cuando veo un instrumento de estos, y veo cómo escriben mis alumnos, digo, el mal que te hace tocando una tecla que corrige todo, ¿no? Qué bueno. Pues cuando no tenés la teclita... Claro. Ahora es más sencillo también. Sí. Vamos a seguir charlando y vamos a... Y hoy se ha iniciado un nuevo campeonato de la Asociación de Una vez tuve pelo negro, ¿eh? Sí, sí. Ahí ha quedado mostrado. Durante el Porque era tiempo blanco y se va. negro la foto. Esta es bárbaro la esto, ¿eh? presentación. Nunca cayó en para la homenajearlo. trampa, ¿no? ¿Sobre? No, De no, toquecito. tarde me acordé. Claro. Ya no podía. Mirá, Hoy no mirá puede. si mañana aparezco de negro, con el pelo negro. Ya Igual, está. la gente ahora lo tolera eso, no Sí, pasa y nada. la calidad de las tinturas ha mejorado, ¿no? Antes Sí, era pero no demasiado tenés que evidente. empezar a tiempo. Sí. Si vos dejás que te venga así, ya. Ya sí. está. ¿El momento más divertido de fútbol de primera cuál fue? Cuando los jugadores se disfrazaban, o al Yo menos sé, lo más en creativo. alguna vez pusieron algo al aire que nos tentamos con Marcelo y con Adrián, creo. Sí, sí, terrible. Y no podíamos parar, pero no me acuerdo por qué era. Pero en general no, los momentos más divertidos, yo no. ¿Lo extraña, no Araujo? tomaba como una- Sí, claro. Marcelo. Fue un innovador en la televisión, Marcelo, Sí. en su momento, ¿no? Sí. Y a usted no le, porque yo la verdad pensaba en usted, Sí. cuando él decía qué traste, qué cola, y yo le imagino, porque uno no lo imagina, a veces Fabri cuando dice alguna mala palabra por allí fuera también, no, Sí, es raro, Muy es rarísimo. poco, ¿no? Es rarísimo, Muy porque no poco. tenemos costumbre. No. Sí. No tenemos costumbre. Ahora, pero, ya, no tenés que uno se pone colorado con esas cosas, no las conoce, o no las escucho nunca, o... bajo flores. El Hay todo director un y hecho- Carabobo. Claro, y ahí para el sur. Y hay todo un hecho cultural atrás. Pero más allá de eso, es que a mí también me sorprendieron algunas cosas, Marcelo, porque no me contaba lo que iba a hacer ni nada. Él había, boom, tiraba una bomba. Sí. Como el día que te dijo no relató más. Con lo de Medero, no relató más. Increíble, Se ¿no? hace este gol y se fue. Sí, Suerte que estaba Walter en el campo de juego, Claro. ¿no? Porque si no... sí, no sé qué hubiera pasado. Pero hubieran tomado cualquiera, ¿no? El partido aquel de Boca con Platense. Sí, 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 sí. Qué bárbaro eso. Bueno, sí. Pero también han cambiado algunos estilos, ¿no? Pero todos los relatores fueron distintos. Con Mauro era una cosa europea. La vez pasada estaba hablando con Sacristán y hablamos de Matías Prat, que era un relator español que a nosotros nos fijaba algunas cosas. Es decir, él puntualizaba, identificaba al jugador que llevaba la pelota y nada más. Hoy yo se lo digo al Pollo, se lo digo a los relatores que tenemos nosotros, que ellos hacen mucho radio. Hacen radio. Sí.
te dicen va por la derecha, va por la izquierda, te cuentan lo No que vos estás economizan viendo. palabras. Ahora no, pero vos fíjate que curioso es esto, y la gente le está agradecida, a la gente le gusta eso. Y le gusta el relato arriba, y le gusta que lo emocionen como lo emociona la radio. Es fantástico, ¿no? Porque te está diciendo, bueno, también hay tipos que van a la cancha y se ponen la radio para escuchar lo que están viendo. Pero ¿Y en el comentario en qué cambia? A ver, es comentar muy radio y difícil cambiar el televisión. comentario. Ahí está muy difícil. Porque vos ahí tenés tiempos y momentos y nada más. No podés hablar mucho y está el relator que realmente nosotros los comentaristas le damos todo el protagonismo al relator. Y el juego tiene tanta dinámica que si uno se extiende un poquito, hay una jugada de más gol. los comerciales, lo que fuere. Pero cuando yo arranqué no existía el comentario, porque prácticamente el fútbol televisado era escasísimo. De los viejos, ¿quién era el mejor relator? De los que ya no están. ¿De televisión? No sé. Televisión y radio. No, de radio. De los que yo recuerdo, ¿no? Es decir, yo escuché a Lalo Peliciari, que sacaba mucha ventaja porque no existía la televisión, no existía la portátil. La radio portátil no existía. Entonces te decían, a mí me gusta fulano, y ya se había cabeceado fulano. Ya había cabeceado. Entonces no le erraban nunca. Después vino Fioravanti. Ese terminó invicto, entonces. Sí, Fioravanti fue un maestro, ¿no? Con un lenguaje diferente, ¿no? Por eso. Un lenguaje muy, yo diría hasta exageradamente cuidado. Alejado un poco de lo popular, ¿no? Pero poniendo el acento, no digo lo intelectual, pero en un estilo de un gran manejo del idioma, un gran manejo del idioma. Y después apareció el Golo Muñoz que rompió todo. El Golo apareció, le pegó la pelota, ¡bum! Se metió dentro de la cancha, ¿no? Empezó con los metros de la barrera, con la reunión de barrera, con los jugadores, con esto. Peligro de gol. Con el peligro, y le dio otra cosa. Después apareció Víctor Hugo, que fue cuando yo fui a trabajar con el Gordo Muñoz, justamente, cuando aparece Víctor Hugo, que mezcla todo. Claro, popular y culto al mismo tiempo. Exactamente, mezcla todo. Y esos fueron los relatores que yo recuerdo, en radio sobre todo, ¿no? En televisión, bueno. Horacio Aiello. Aiello Década fue del 60. distinto, sí. Gañete Blasco. A la izquierda de su Gallete era pantalla. bueno, ¿eh? Gallete era ¿No? bueno. Aiello a la izquierda de su pantalla. A la Sí. derecha del televisor. Claro, ahí creo algo. ¿Usted en Canal 7 arranca con Gañete? No, yo arranco en Canal 7 con Faustino García, Faustino García. pero claro, vos fíjate, yo arranco en marzo del Que 66. comentaba en radio, Faustino. Faustino, con no, Bernardino sí, Veiga. sí, correcto, y hacía el noticioso en Radio Rivadavia. Sí, sí. Entonces, Juan de Biase del diario Clarín comentaba junto conmigo y después estaba Marino, que era uno de los relatores Oscar que tenía Marino. Radio del Mundo, Oscar Marino, del equipo de Fioravanti, hacía la primera B, estaba Campito, estaba Santa María, es decir, unos cuantos chicos que hacían la primera B, pero resulta de que yo viajo para el Mundial y viene el golpe y cuando yo vuelvo, los habían echado a todos. Yo no, porque yo estaba en el Mundial, estaba afuera. Entonces volví, me reincorporé al noticiero y ahí, bueno, ahí viene Aiello. Ahí viene Aiello. Y empiezan a televisar el Metropolitano del Y cuando viene 67. Aiello viene con una gran manija porque él comienza a negociar con AFA y demás y ya comenzamos a hacer partidos de Copa. Y después el 13 tiene la campaña de Racing Y de River. y Aiello hace una gestión y le saca la final. El desempate en el Estadio Centenario. Hace una gestión importante, digamos. Y se lo madrugó. Pero, ¿qué pasó? Oh, casualidad. Cuando teníamos que salir al aire del Estadio Centenario, debe ser el char del canal que más rating ha tenido ese, ¿no? Históricamente. El enlace que había desde una de las torres del Estadio Centenario al Canal 10 para después transportar la imagen y el sonido a Buenos Aires, al Canal 7, estaba movido, no se podía hacer el enlace, alguien lo había movido, no se sabe cómo fue el percance, vaya a saber. Y justo vuelve la imagen poquito antes del gol de Cárdenas. Ahí tiene una suerte también. Y ahí lo gritaba, Dios no quiere cosas suyas, decía ahí. Pero era eso. Y Gañete relataba, porque Gañete vino con Aiello, vino César Abraham, por ahí yo me olvido de alguno. Bueno, después Mauro Viale. No, pero Mauro viene cuando viene Muñoz. Cuando se va Aiello y viene Muñoz, Muñoz viene con Julio Ricardo, con Marcelo Araujo, con Mauro Viale, con Pérez Loazó. Adrián, ¿no está? ¿No va? No. A Rivadavia, Adrián. Sí, Claro. y arma un equipo muy grande, realmente. Y allí es donde yo tengo que hacer boxeo,
Sí, ahí veíamos Claro, las con imágenes Monzón. con Monzón. Claro, Apareció ahí en... rugby, relato. Yo relataba, porque no aceptaba comentar, porque no entendía, es decir, o no me sentía con la autoridad para andar comentando. Claro. Puedo relatar si uno de sus objetivos es fulano, mengano, qué, Claro, otra listo. cosa. Hay que tener cancha, es un poco de oficio. ¿Y el gancho con el periodismo empieza un poco porque su padre trabajaba en Radio El Mundo? No, mi papá trabajaba en el diario, En el diario. pero eran de la misma empresa. Editorial Jaines. Claro. Ahí en Río de Janeiro y Querandía. Recién, Sí. Río de Janeiro recién. Pero una empresa, calcular que Radio El Mundo, que hoy es Radio Nacional, el edificio, un edificio Impresionante. hecho para radio como la BBC, una Sí. cosa. Y cuando se incendió, yo trabajaba en el canal, llegaron los bomberos y fueron al estudio mayor, al estudio A, que se podía hacer vivo para 500 personas en ese estudio, encontraron un cubo adentro de otro cubo. No podían tirar una pared abajo. ¿Por qué? Porque pasaba el tranvía cuando lo hicieron, por la puerta. Entonces se aislaba todo. Orson Welles dio una charla en Radio El Mundo, en ese edificio de Radio El Mundo. Pero te decía, no, yo estaba estudiando, estaba en el secundario, mi papá trabajaba en el diario, y había gente que trabajaba en la radio y en el diario, y eran compañeros de mi papá. Entonces le dijeron, mirá, falta un empleado, así, en una oficina donde estoy yo. Entonces fui, di una prueba muy mala, pero me aceptaron. Y me acuerdo que me dijo, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, quédate, sacate el saco, ¿cómo? Y ya está, empecé a trabajar. Y empecé a trabajar en la radio. Y ahí estaba Fioravanti, estaba Enzo Ordigó, Besio, Cané, Peiré, Ruay, el equipo de Fiora. Y ahí me gustaba el fútbol. Enrique, ¿por qué no hace radio hoy? ¿No tiene ganas? No tengo nada, ni una oferta, nada, no. ¿Le gustaría? Sí, depende qué cosa, depende qué cosa. Y depende a qué hora, en fin, ahora... Elige. 6 a 9. No es que elija, pero... No, por eso, a 6 de la mañana en No, la radio. Y hay gente que está entrenada para Sí. hacer radio a las 6 de la mañana. Bueno, hay una primera parte A ver. del homenaje. A ver. Lo que él siempre rescata era lo de los 5 hermanos, el pasillo, la pelota, fruta una vez por semana y vender diario, ¿no? Había un diariero que vivía a la vuelta de la casa y bueno, él le repartía los diarios, pero era muy chiquito. Jugar con Di Stefano en la quinta de Libertad Lamarque. Y bueno, cuando ya fue más grande empezó a trabajar en radio. A los 15 años, Los resultados nos dicen que no tenemos que cambiar en este momento. en un determinado momento, una vez faltaba un periodista para comentar un determinado partido y le preguntaron, ¿lo querés hacer? Dígale, ¿usted es consciente que si la cosa no funciona, el tomate más chico que le van a tirar será del tamaño de una sandía? Hay fotitos que yo no quiero ver. Yo he hecho un pibe y Macata también, dos pibitos. Macata siguió toda la campaña. Macata trabajaba para Radio Provincia y siguió toda la campaña de estudiantes, siguió todo. Carlitos, esta salida así del Luna Park, ¿significa de alguna manera la salida de Monzón del boxeo o va a seguir en el boxeo? Él hacía boxeo, hacía automovilismo, hacía lo de Bonavena, lo de Monzón, lo de Reutemann. Cuando Muñoz nos llevó a integrar el equipo deportivo, que ya tenía a esos viejos, porque Macaya ya era viejo ahí, y llegábamos los pibes que éramos Marcelo Araujo y yo, ahí lo conocí. Aquí estamos en cancha de Ferrocarril Oeste y está a punto de levantarse el telón. Comentaba a su vez para la radio y la televisión en esos tiempos, tenía un micrófono puesto en la cabina de radio y otro micrófono en la cabina de la tele, y iba de cabina a cabina. Final del partido, con un Comas llorando la victoria. Es muy torpe para eso. Entonces yo tenía un micrófono para ver si confundía. Decía, acá estoy Muñoz, y era el micrófono del canal, pero yo lo bancaba. Salió otra vez el pelotazo para Medina Bello, decía yo. Definitivamente ya ibas de un antes y un después en el comentario televisivo. Macaya es comentarista de la televisión paleozoica, un solo canal en todo el país, Canal 7. Y lo es también en la plenitud de la tecnología. Esto quiere decir que fue un gran partido, es decir, que estuvo jugado con el nivel de un gran partido. Va con tiempo, ve el material, chequea cosas, si tuvo alguna duda en el estadio, en el momento del vivo, para el programa lo chequea, lo rechequea, lo ve, lo mira, pide, observa, sí, es obsesivo en eso también. Él cuando va a transmitir está
3 horas antes por lo menos y prende las luces y bueno, corta el pasto que no está bien ubicado, pone los banderines y después arranca la transmisión. Es San Martín, es el prócer de los periodistas deportivos, es el que inventó el comentario por televisión. Esta es la primera parte, no es la más emotiva, le digo, Enrique. Bueno. Queda mucho por recorrer. ¿Le sorprende? Lo de Mauro es broma, ¿no? Sí. Ah, bueno. Son muy amigos con Mauro. Una vez, las mechas de Mauro, ¿no? Ah, sí. Una vez pasó lo que dice Mauro, pero no sé si fue conmigo o con Marcelo que me pasó, ¿no? Porque yo te decía que yo empiezo a trabajar en Rivadavia cuando aparece Víctor Hugo. Entonces me llaman y yo estaba haciendo la televisión. Digo, yo no puedo trabajar, estoy haciendo la televisión. Y dice, bueno, podemos hacer las dos cosas, porque yo grababa, no hacía el clásico en vivo como ahora. Claro, claro. Entonces, como se grababa, yo podía hacer la parte previa en la radio. Entonces yo me iba a la cabina de televisión, me ponían el auricular de radio, el auricular de televisión, trabajaba para la televisión con un micrófono y para la radio con otro. Pero tenés que pensar que son ritmos diferentes, tenés que llevar el nivel de la voz para otro, sí. La radio tenés que darle más polenta. Y en el final también me iba a la cabina de la radio, pero durante el partido, yo calculaba cuando la pelota salía, que iba a la repetición, yo por ahí por radio, yo entraba detrás del comercial. ¿Sí? En el mismo momento la pelota se iba afuera, entraba el locutor, terminado el locutor me pegaba yo. Lo tenía más o menos al lado como yo, pero un día cambié los micrófonos, salí gritando por la televisión y salí hablando bajito por la radio, una cosa media extraña. Pero eso era estresante, ¿no? Eso fue una cosa. ¿Cuánto tiempo lo hizo? No sé, no me acuerdo, pero me volvía loco. Era muy difícil. Pero fue más como los clavos, los directores, que me hablaban en este oído y escuchar al gordo histéricos ellos, ¿no? Histéricos ellos. Hay algunos, pero no es el caso, justamente. No. Después vamos a dar una pausa, pero después quería saber cómo eran las comodidades para los periodistas hace 40 años, 45 años. ¿Ha cambiado algo? ¿Estamos retrasados en el mundo? Porque nos vamos a algunos lugares y nos sorprendemos de algunos. No, en el mundo estamos muy atrasados. Bueno, la pausa y seguimos. Vamos. Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma. Anécdotas que él protagonizaba era ese, llevar $30.000 en el bolsillo para pagar la transmisión de Irlanda-Argentina, viajar con $30.000 cuando no se podía, llegar, pagarlo y cuando fuimos a hacer la transmisión se corta. Y la tuve que hacer yo por teléfono porque era más pillo que él, o sea que todo lo pagamos al Pepe, pero era una tropelía en esa época, cosa que hoy parece más fácil. $30.000 en el bolsillo, llevó el viejo en el avión, estaba loco. Era el día de los abuelos en el colegio, teníamos que llevar cada uno a sus abuelos y yo llevé a mi abuelo. Resulta que cuando íbamos a estar, estaban todos los chicos pidiendo autógrafos en servilletas. Entonces, cuando yo me fui a acercar para estar con mi abuelo, y estaban todos los demás chicos, vino la directora, no, chicos, no molesten. Y yo fui a abrazar a mi abuelo y me dijo, me echó la directora diciéndome que no lo montaron y después se ve que se enteró que era mi abuelo. Tiene un defecto que es que me lo hizo notar en la final del Mundial de Francia 98, que me dejó estacionado el auto en uno de los 4 pisos que tiene el estadio subterráneo como para 7.000 autos y nunca me dijo en qué lugar estaba. Pero bueno, finalmente se repuso y lo encontró él. El ejemplo que lo pinta de cuerpo entero fue la primera vez que él tuvo que tomar un parcial. Ese día él tomó un parcial en un aula, sentó a todos los alumnos, dio 2 temas y lo que hizo fue un croquis a lo Bilardo determinando quién se sentaba en cada lugar. Eso lo pinta de lleno. Esto es gracioso, es verdad. Esto de que los periodistas lleven la plata para pagar las transmisiones es increíble, ¿no? Porque no había productores. Hoy no vuelven, ¿no? Con 30 lucas. No. Hoy la plata no pasa por los periodistas. No había productores. El que viajaba resolvía todo. Había alguien que iba con una cámara, pero nada más. Después, el periodista, como en el caso nuestro... Los periodistas que iban con la valijita para las transmisiones Enrique, de radio. este programa es así sin productor, usted está diciendo así. No, vio que vino Silva y se presentó. Y alguien se presentó como productor. Y... Sí. Bueno, era un extra. Lo tiene para estas circunstancias. Digamos que el periodista tenía más ocupaciones colaterales para cubrir antes que ahora. Sí. Ahora es una tarea más específica. Sí. ¿Hoy la atienden como una estrella? Bien, ¿eh? ¿Antes le daban sanguchito en el partido hace 40 años? Yo no me acuerdo. Pero tuvo fuerte la comparación que hizo fíjate, con Bilardo, el estadio de Racing, nació sin cabina de transmisión.
Las cabinas de transmisión que están ahí cerca del... Sí, se agregaron la después. tribunita baja. No se habían dado cuenta. Estadio Racing, quiere decir uno de los últimos estadios en que se hizo, pero más allá no se puede comparar con las facilidades, con la comodidad y con la seguridad. Nosotros acá pasamos entre la gente, si los periodistas no pasan entre la gente, no, tienen su lugar, está reservado. Ni Hay una hablar de entrada los mundiales, independiente. ni hablar de los mundiales, ¿no? Que eso ya es una cosa... ¿Y el vínculo entre los periodistas y los protagonistas era más estrecho al ser menos o al no tener tanta difusión? Depende de quién quisiera. Yo siempre estuve bastante alejado. Pero con algunos no, con algunos tenía más confianza. Pero más allá de ello, no por el asunto de la crítica ni del chimento, sino por la discusión del fútbol, ¿no? De la discusión de una táctica, de los recursos, de cómo se le juega esto, cómo se juega aquello, o qué hay que hacer. Yo recuerdo que nosotros nos reuníamos en la casa de Adrián Paenza. En el departamento de Adrián Paenza iba Rigol, Néstor Ibarra, Marcelo, Adrián, el finado Daguerre, que era preparador físico. Jorge Daguerre. Y de pronto nos pasábamos discutiendo cuál era la posición del arquero cuando le venía uno por acá con la pelota. ¿Qué hacía? Los arqueros, como sabían que este iba a tirar la pelota acá, daban un paso acá. No. Terminábamos todos sentenciando. No, la premisa es cubrir el palo. Lo otro es una segunda jugada. Si el tipo tira el centro atrás y por ahí le pega mal, no le pega bien el que viene, la saca un defensor. Por eso uno ahora dice, no, se lo comió el arquero cuando se la ponen al ladito del palo. Más allá de que en aquel momento era una jugada inteligente, amagás y ¡bum! Y cortás la pelota acá. No. Entonces, esas cosas discutíamos, nos juntábamos a hacer eso. Se hablaba más de fútbol que de lo secundario. ¿Y con qué técnicos? Además mencionó a Grigol recién. ¿Con qué otro daba gusto charlar fuera de los Esto partidos? es muy discutido, porque Subeldía lo ha discutido, y hablar de Juan Carlos Lorenzo, con el cual yo también tenía una muy buena relación. Y hablábamos de todas esas cosas, por ahí Juan Carlos Lorenzo era un poco más exagerado en algunos detalles, ¿no? Porque como cuando pasó lo de Beilio, que Beilio no podía jugar, y el tipo dijo... Mostrarlo. Claro, hizo abrir la puerta así del vestuario y para que lo vieran. Lo vieron en la cabina masajeándose. Salieron todos los tipos de la radio. Juega Beilio, y Beilio no jugaba. Claro. Y bueno, en Italia te llevaban tipos enyesados. No pasó. Morrone lo mandó enyesado a la puerta de Enrique, con Maradona vivió épocas de todo. De todo. Sí. Y hoy tiene una relación cordial. Sí. Pero venía de una relación por ahí medio... Sí, digamos de una no relación, porque ni siquiera mala, ¿no? A Diego me lo presenta Sister Piller. Sister Piller trabajaba en prensa de Argentino Junior, no era el representante, el gran representante que es, ¿no? Y un día me dice, mire, va a ver jugar un chico, ¿por qué no ve así los cebollitas? Que el otro me contó, era Maradona. Después él se hace representante de Maradona, él consigue la primera casa y hace una conferencia de prensa encargando unos sándwiches de miga y unas cositas ahí. ¿Qué sé yo? Habremos ido 10 periodistas, una cosa así. Y estuvimos siempre bien con Diego, pero bueno, después de esas cosas que él entendía que había jugado bien, yo entendía que había jugado mal, pero nada más que por eso pasaba el asunto, ¿no? Y después trabajamos juntos en un programa a la noche en Canal 13, en donde fue la época en que estaba Basile, mirá vos qué casualidad, que él que tenía que ir a jugar la Copa Kirin a Japón y por el problema que tenía Diego en Japón no lo dejaban entrar. Entonces la selección no viaja. Y yo dije, la selección tiene que viajar, la selección es AFA. Que se quede Maradona entrenando acá y la selección viaja y juega. Entonces él salió a contestarme, en el mismo programa trabajamos los dos. Y él estaba concentrado y de ahí me contestaba. Pero después de eso, al otro día, me encuentra en el avión y me dice, quiero tomar un café con usted, quiero hablar con usted, como quiera. Nos encontramos en el hotel, y me dice, yo estoy en tal habitación, y yo le digo, yo estoy en tal otra, y al fin y al cabo vimos que había una confitería, ahí está la confitería de nuestra, vamos a tomar un café. Estábamos haciendo el programa juntos, viene la cámara, y yo le digo, no, esto no, porque es privado. Entonces él me dice, mire, yo me había equivocado, que lo otro. Le digo, y Diego, sí, yo sabía que se había equivocado en eso, pero bueno, ya está. ¿Sabes lo que hizo? Llamó al camarógrafo, y le dijo a la cámara, yo me equivoqué. Esas cosas, esa generosidad, Diego Maradona, ¿no? Y eso nos pinta el cuerpo entero como persona. Pero de pronto no estábamos de acuerdo en otras cosas, ¿no? ¿Qué te produce cuando escuchás a un sector del periodismo comparar a estos jugadores de hoy con Diego? Que no lo vieron. No sabes quién fue Diego. Sí, seguro. No lo vieron. Si no lo viste a Diego no se puede comparar.
Pero acá están fabricando, bueno, lo que pasaba después de Pelé, ¿no? Sí. Los brasileños también estuvieron fabricando un 10 después de Pelé, todos los... y que aparecía, este va a ser mejor que Pelé, este va a ser Pelé. Y de Diego también, están buscando a alguien que pueda ser el nuevo Maradona. Entonces aparece Messi y dice, Maradona, digo, no, para nada. Además Maradona lo tiene probado en toda nuestra trayectoria. Lo que, más allá de la capacidad que todo el mundo le reconoce a Maradona, lo que a mí me sorprendió de Maradona es el amor que tenía por la selección nacional. Pero un amor casi enfermizo, ¿no? Maradona se pagaba un avión desde Nápoles a jugar como yo lo vi, y yo estaba en Berlín, un amistoso. Se lo pagaba él. Eso hoy sería impensado. No, para nadie. Bueno, lo que hacía Diego en esa clase ejecutiva. Menos en épocas anteriores donde los jugadores ni siquiera querían ir a jugar a la selección, donde no tenía el prestigio que tiene hoy por hoy. Sí, yo eso una vez se lo pregunté a Alfredo cuando estaba acá, Di Stéfano, y digo, ¿por qué los jugadores quieren decir eso? Porque si vos vas a la selección, tu club te reemplaza a otro. Si ese anda bien y vos fracasaste en la selección, vení como fracasado y tenés el lugar ocupado. ¿Qué vas a ir a la selección? Que era un desorden la selección. Claro. Te citaban, habían mal coordinado los fichos, todas esas cosas, hasta que después se lo tomó en serio y se le dio prioridad en serio. Pero en el 58, cuando fuiste a Suecia, creíamos que éramos los mejores del mundo. Sí, también. pero creíamos que yo lo creía. Yo estaba seguro. Pero no solo que nos queríamos Y en ese partido con Checoslovaquia, cuando empiezan a venir los goles, ¿usted ¿Yo qué hice? Me compré cigarrillo después de 3 años y me puse a fumar. Volvió a fumar. Volvió a fumar después de 3 años. Pero más allá de eso, Miguel Ángel Merlo, de Frankfurt Ball, hace una traducción de cómo jugaba Alemania. Se la va a llevar a un jugador argentino. A papá, nosotros, el troll, el caño. Voy a contar esto de cómo juegan. El técnico alemán, Sepp Herberger, ya tenía visto acá, en Buenos Aires, todas las prácticas de la selección argentina. Y eran los alemanes. Y habían sido campeones del mundo. Sí, y nosotros... Y fuimos, pero nosotros la mejor carne, el mejor trigo, el mejor pan, como se come acá no se come en ningún lado. ¿Qué me traes una máquina para arreglar esto si nosotros con un alambrecito, la cerveza criolla, la piolada, todo eso? Entonces cuando yo llegué con ese bagaje ahí, mirá cómo será, que nosotros fuimos a probar la línea el día anterior al partido, había un chiquito rubio así con una pelota, yo le dame la pelota, nene. Y yo agarraba y hacía jueguitos, y decía, ¿ves cómo se juega? Esto así juegan los argentinos. Vive el sueco, y me miraba, esto está loco. Y después perdimos con Alemania. Bueno, después se le gana a Irlanda del Norte. Y después empieza el partido con Checoslovaquia, estaba Ortega Moreno relatado, estaba yo al lado y estaba el gordo Roberto Moreno. Agarró el 9 de Checoslovaquia, la tiró casi a la calle, eran canchas chiquitas en el sur de Suecia. Yo lo tomé al gordo, que papita para el loro con estos tipos. ¡Ah! Fantástico. 6, después pasó adentro. No la tiro más a la calle. Fueron todas adentro. ¿Cuál fue la postura del periodismo durante lo que se llamó la selección fantasma en el 73? ¿Cómo? Uno repasa un poco la historia, sí. Y cuando se habla de la selección fantasma, sí. Aquella selección que estuvo olvidada por mucho tiempo, ¿cuál fue la postura que tomó el periodismo? En ese momento... se la apoyó, se apoyó por el tema de la altura. La selección fantasma fue porque sí, se fue a preparar un equipo en Cusco, si no me equivoco, y se lo preparó para un partido. Claro. Para jugar ganó, y logró el objetivo. Pero nos costaba mucho ganar. Enrique, quiero volver al punto de actualidad, cuando usted hacía referencia a lo que ha hecho Diego por la selección. Y a mí me pareció interesante cuando hizo el análisis, porque indudablemente que a lo mejor desde el punto de vista de los resultados y de lo táctico es incomparable lo de Bianchi con lo de Maradona. Pero quizá cuando yo hago una evaluación y digo, me gustaría Diego, me apoyo en ese ejemplo que dio usted, digo, que no hace falta otra vez ablandar ese corazón que hoy está rodeado de millones de euros y es embromado penetrarle a ese corazón de estos pibes, que no está mal, porque ojalá ganen 200 y no 20, sí. Por más que suene como a veces un poco obsceno, ¿no? No lo tengo tan medido yo eso, ¿no? De que por ahí estos pibes no es por la posición económica nada más. En general, un jugador de selección va a tener una buena posición económica. En primer lugar, porque si vos trabajás con muy pocos jugadores del medio local, te vas a buscar a los mejores que están afuera. Los mejores que están afuera, casi todos ganan bien. Sí. Casi todos ganan bien o han ganado bien. Pero se me ocurre que no se siente de la misma manera porque hay diferencias de carácter personal. Como lo sentía Diego, por ahí de los mismos que estaban con Diego no lo sentían otros, ¿no? Pero bueno, era otra época, era otra manera. Es posible que pero hay que saber cómo llegarle con el mensaje. Y si de última no te gusta, no te responde, chao.
afuera. ¿La vida privada del protagonista tiene que quedar al margen del análisis o cuando repercute en el rendimiento del deportista pasa a ser un tema para opinarlo también? Sí, yo no lo opino. Es decir, yo me animo sí a juzgar las consecuencias de una mala vida en lo privado y puedo decir que este jugó mal. Pero después ya es otra historia. Pero no entro en esos factores. ¿No? Bueno, yo no le pregunto ni cuánto ganan ni la vida privada. Hay una historia que es la segunda parte de esto, que vamos a ver ahora. A ver. Miremos ahora, cuando viene Filiol, amaga, engancha sobre su derecha y ahora toca justa. Está dentro del grupo de periodistas absolutamente respetados, respetables, con un criterio muy claro para manifestar el concepto. Enrique a los 3 minutos te dice cómo están formados en la cancha y es verdad. Mucha gente puede decir, pero ¿cómo sabe? Y lo sabe. Sería bueno que Independiente marcara un poquito más, porque si no le va a pasar realmente muy mal. Muy rápidamente él puede acomodar y hacerte escuchar lo que tiene en su cabeza para decir. No cabe duda que en la experiencia llevada de tantos años te lleva a adelantarte a la jugada. La Argentina jugó los primeros 7-8 minutos muy bien. Y en ese tramo del partido, Enrique dijo, hay desacoples defensivos, hay problemas en la defensa. Un rato después, el gol que parecía que había llegado nada más que para confirmar lo que había dicho Enrique, porque fue un error demasiado pronunciado. El modelo, te guste o no te guste, un modelo de mesura, de propiedad en comentario estratégico es Macaya, me parece que nadie lo ha superado en eso. Él tiene una virtud que supo manejar siempre el despegarse de el día a día con los protagonistas. ¿Y cómo ha sabido sustentar esta trayectoria sobre la base de 3 razones fundamentales? Primero, la vocación. Segundo, la seriedad en el cuidado de los contenidos. Y tercero, el conocimiento. Nadie le regaló nada. Afortunadamente fue el periodista que vio mayores mundiales, la mayor cantidad de mundiales, y permanentemente respaldado por todos y escuchado por todos. Usted sabe cómo es la historia de los clásicos, ¿no? No interesa cómo vienen en la tabla, no le interesan una serie de factores. Ha estado durante tanto tiempo y ha perdurado durante tanto tiempo por la excelencia, porque además ha cuidado mucho el lenguaje, porque además ha cuidado mucho su imagen. Una serie de cosas que hacen que hoy sea el personaje público de los más creíbles seguramente que tenemos en el país. Son esa gente que tienen las posibilidades de demostrar que no hace falta querer ser bueno, se nace bueno. Es tan buena persona como buen profesional, como buen profesor, que ha sido con muchos de los de mi generación. Me parece que es un tipo muy querible, que explica bien y que es un tipo equilibrado. Me parece que por eso va perdurando. Su discurso y su capacidad de análisis siempre fue la misma, muy global, y creo que por eso ha perdurado y es un modelo a seguir. Siempre tenía algo distinto. Era el distinto que criticaba a alguien sin ofender a ninguno. Aparte, son esos periodistas sin mancha, nada, su trabajo y nada más. Debe ser por eso, porque fue consecuente con una forma. Fíjate que él no es ni revolucionario, ni impactante, ni desmesurado, ni desbordado. Él no acuerda con nadie, nada. Es tipo más independiente, todo y el mismo tono siempre y a la gente le gusta. Han hablado varios sobre usted. Pero los que hablan mal no los ponés. Igual Mauro no siguió su consejo, su estilo, ¿no? Porque... Y se metió en otro... No, pero Mauro cuando aparece fútbol de primera, Mauro arrancamos los dos. Claro. Y Juan. Y después, cuando nos vamos al 9, Mauro prefiere quedarse, porque nosotros teníamos relación de dependencia con el 7. Claro. Y Mauro ya quería quedarse a hacer periodismo político, a hacer otro tipo de cosas. Algo que hablábamos de los periodistas que hacen política, que
salieron del periodismo deportivo. Y después ahí aparece Marcelo, cuando fuimos al 9. Y después del 9 fuimos al 13. ¿Y a usted nunca se le despertó la inquietud de indagar en otro tipo de... No. dentro del periodismo? No, a mí me gusta tanto. Fabri sí, ¿sabía? Fabri. ¿No? ¿Te gustaría hacer radio, un programa que exceda lo deportivo? No dejarlo el fútbol, pero hacer otra cosa también. ¿Le quiere regalar algo? Tengo acá una cosita para que usted le entregue. No vamos a ¿Hace asado o hace Gabriel? ¿Gabriel o usted hace asado? Los dos, Guillermo también. Acá está el otro. Sí. Ahí está el trinche que no es Karlovich. Y acá debería haber un voucher para que el señor retire alguna pilchita de Tavos. Bueno, acá igualamos a Noir y a Macaya Márquez, ¿no? Con lo mismo para Noir y para Macaya Márquez. Por ahora. Es un milagro de Noir en este caso, ¿no? Te agradezco mucho. No lo echamos, todavía No, todavía falta. Bueno, y me van a regalar. Sí, calma, está todo previsto. Enrique, la verdad no nos pongan en un buen momento. No aparece. Escúcheme. No encontramos la pelota. Una sensación, no el contenido. No importa. No entraba el apellido. No entraba el apellido completo, claro, están condensando. Nos vamos a ir a la pausa, hay una parte más para mostrar de Enrique Macaya Márquez. Dice Carlos que en el año 82 Macaya hacía un micro de la historia de los mundiales en ATC y utilizaba siempre una frase que me quedó grabada eternamente. El que sabe juega, el que no golpea. Pero sabes que no la escribí yo esa frase. ¿Ah, sí? La escribió un muchacho que era escritor realmente. Fue un trabajo muy raro ese. Salió eso, unos micritos para el Mundial y bueno, ahí los hicimos y ahí quedaron. Una cosa muy, muy rara. Y salieron y Carlos se acuerda. Pero mira qué bárbaro. 82, 25 años. 26. Pausa y venimos. Y seguimos. Nada es lo mismo sin fútbol. Es un genio, es una persona muy extrovertida y bueno, es una muy buena persona. Si no sos el mejor abuelo del mundo, pega en el palo, y la verdad que el tiempo que compartimos no lo podemos cambiar por nada. Así que nada, que sigamos disfrutando todo lo que nos queda y nada, que sigas así porque no hay error alguno. Gracias, Pa, porque el mejor golazo de tu vida fui yo. Te quiero mucho. Sabemos que por algo sos de primera, te felicitamos, te queremos mucho y ojalá podamos seguir disfrutándote por siglos. Y todavía no largaste el fútbol, así que tenés chance de ser o técnico o jugador. Bueno, Abu, si hay algo que tengo que decir es gracias por estar conmigo cuando necesité que estuvieras, gracias por enseñarme todo lo que necesitaba que alguien me enseñara. La verdad que te admiro, te quiero muchísimo. Te quiero mucho, Hilda. Tenés razón, Y bueno, eso te llega mucho más, ¿no? La gente que lo conoce mucho dice que sus nietos lo han cambiado. ¿Sí? Que se ha vuelto una persona más sensible, más chispeante. No soy de que los nietos tienen que hacer cualquier cosa permitida por los abuelos. Claro, el problema tienen los padres, no los abuelos. Claro, yo creo que uno tiene que colaborar con los padres en la educación de esos chicos, ¿no? Y si los padres le enseñan una cosa y vos venís y dejás de hacer otra, tampoco voy a andar yo con la severidad que puede tener un padre con la responsabilidad que tiene. Claro. Pero creo que uno tiene que colaborar, ¿no? Tiene que hacer una cosa un poco más armoniosa. Pero sí, yo me llevo muy bien con mis nietos. ¿Y sus nietos también tienen que ir explicando que usted no es hincha de ningún equipo? Sí. No, pero no les interesa mucho. Por ejemplo, Fabricio empieza, cambié ¿qué te parece? Y dice, bien, escuchame, abuelo, porque además se junta con Gabriel, hace un equipo para el Grande T, y le dice, voy a consultar, no, y Fabricio le dice, voy a consultar al abuelo, y Gabriel le dice, no lo consulte que no sabe nada el abuelo. Entonces él dice, ¿sabes lo que me dijo? Que vos no sabes nada, abuelo. Digo, es que a ver, que saca a este y pone a este, le digo eso. ¿Lo pensó mucho para hacer la publicidad? Sí. Sí, lo pensé mucho. Lo discutimos mucho. Sí. Lo discutimos mucho. Porque cuando me vieron a ver para eso, me traen toda la información en dibujos, ¿no? Escena por escena, así. Era muy graciosa, estaba muy bien hecha. Pero ellos vienen y me dicen, mira, hicimos una encuesta. Las cosas de las encuestas están tan de moda. Entonces, vos nos das como la imagen para que no te puedan ganar. Y nosotros queremos que alguien te gane. Entonces lo expliqué. Desde el punto de vista de ellos estaba muy bien pensado. Entonces le digo a los chicos, mira, esto está muy bien y me causa mucha gracia. De todas maneras, dámelo.
lo llevé a mi casa y lo consulté. Si mi señora no sale porque no quiere salir en televisión, no la puede sacar en televisión para nada. Entonces, luchamos, pero... Sí, no pero pudieron, ¿no? Ni los hijos, nadie, no quiere. Pero me acompaña todos los partidos afuera y mundiales, está mi señora conmigo. Pero bueno, entonces, me dice, ¿cómo vas a hacer eso? Claro, yo parecía vestido como el César, una cosa así. Entonces, bueno, nos volvimos a reunir, entonces cambiamos las condiciones, que no fueron respetadas al máximo, pero fueron más o menos respetadas. Y hoy aprovecha esta oportunidad. No, si lo hablé con ellos, bien, todo bien. Entonces quedamos en que, en primer lugar, el emisario que llegaba, pues sabés que tuvieron que hacer las tomas más de una vez porque todavía le había quedado grabada la idea, la primera idea, que me dice, hay un señor, ponele en cualquier lado, en La Boca, que sacó más puntos que usted. Entonces le digo, no, habría. Vamos a ver el potencial, no me ganó. Digo, porque ustedes me quieren que haga un comercial. Dice, no, pero nosotros en el comercial lo ponemos a usted como el que más sabe. Sí, como el que más sabe y pierde. Yo no quiero perder, no me interesa así. Dice, vos me pones allá arriba y me bajas de un ondazo. No. Entonces, bueno, está bien. Entonces, el tipo repetía la toma hasta que le salió el potencial. Así que no me ganó. Plantea la duda. Después, la capa. Yo, bajo de la capa tengo el traje con el normal. Yo voy con mi imagen, ¿no? Discutimos con el director. Entonces, llegamos a que, bueno, está bien. Yo accedo a ponerme una capa. Pero me la saco y quedo con lo que es. No, pero imagina, en esa época, ¿qué me habla de esa época? Si estamos hablando de Grande T. Entonces, en esa época entra en el juego todo. Está muy bien hecho, realmente. Si la producción fue estupenda. Lo llevaron a un lugar donde lo filmamos que parece que fuera realmente una cosa. El medioevo. Sí, y estaba. Llevaron chicos para jugar. Y vos veías lo que era esa ciudad. No lo podías entender. Increíble. Y yo, bueno, y al cabo me convencieron con eso. Lo que no me respetaron es eso, que yo me sacaba la capa. No, yo me quedé con la capa cuando empieza a abrirse todo abajo. Y el más chiquito, de mis nietos, cuando vio que se caía todo y estaba yo ahí, se asustó. Estaba viendo eso, no la quería ver, la publicidad. Enrique nombró a su señora. ¿Se casó 3 veces, puede ser? Con la misma persona, digo. Con la misma persona. ¿Cómo fue eso? ¿Necesitaba días de vacaciones en el trabajo? No, cuando cumplí 25 años de casado, hicimos un tour y fuimos a Israel. Y dentro de ese tour planificado, en Israel, fuimos a Caná de Galilea, fuimos a una iglesia y nosotros íbamos un sacerdote con nosotros. Y había un grupo de argentinos. Entonces sabían que yo estaba festejando mis 25 años de casado. Me pidió los anillos, hizo la ceremonia, me alcanzaron los anillos, le pidió permiso en la iglesia y me casó. Es decir, que es la renovación de los votos matrimoniales, no es casarse de nuevo. Me casó de nuevo y me regalaron vino del milagro que hizo Jesús, de acuerdo con lo que dice la religión católica. Y cuando volví, el párroco que casó a mi hija, me dice, ¿pero cómo te fuiste a renovar los votos matrimoniales afuera? Que yo tenía que hacerlo acá. Y bueno, lo hacemos acá, ya está. Tercera vez. Está bien. Bueno, hablando de tercera vez. No está mal casarse 3 veces. No, seguro. Hay una tercera vez Sí, también. es la otra cara de Enrique Macaya Márquez. ¿La otra cara? Lo que no se conoce o lo que no se Me dicen imagina. agredir, ¿eh? Opa. No, Vida eso privada, peligroso, ¿eh? vida privada. Un gentleman, un señor. Siempre lo vi muy bien vestido, marcando esa diferencia de tipo elegante, no solo por la vestimenta. Cuando vos sos inteligente y podés controlarte, tenés momentos en los que tenés ganas de ser divertido, es divertido. Cuando es serio, cuando está enojado, muy enojado. Tiene todas, tiene las 4 estaciones, Enrique. Ordenado. Ordenado con sus cosas, con sus papeles, con sus tiempos, puntual. Antipático, ¿viste cómo es él, así como parece? Antipático, distante, frío, un fenómeno, una heladera. Yo le conozco solamente virtudes. En su vida de periodista y en su vida como hombre, como padre, como abuelo. Con nosotros es simpático, es dulce, cariñoso, chistoso y la verdad que como persona yo lo admiro mucho. Él decía que yo me reía de los jugadores. Le dije, está el gordito Pandolfi, y él me dijo, escúcheme, sí, no me cargue a los jugadores porque después se la agarran conmigo. Me paró el carro y yo nunca más le pude cargar a nadie porque para mí era la ley, era la ley, Enrique, era el papá ley. Le gusta el jazz, bastante. Le gusta tocarlo aunque no sabe. Seguí que le gustaba el jazz, me hablaba.
le gusta comer bien. Por ejemplo, él come una milanesa, es marrón con lechuga verde. Se pone, no, la mesa tiene que estar perfecta, el mantel con la milanesa, el pescado. Buscaba lugares especiales, es un poco obsesivo con eso. Tiene esas cosas que, o sea, si bien es muy conservador tal vez, y es así muy estricto, también al mismo tiempo, no sé, tiene esos toques de abuelo moderno que te sorprenden constantemente. Mete el centro con zurda, Totti Iglesias, que parece que tiene un imán. En la cancha de Boca, que esto no sé, mucha gente lo sabe, en la platea rompieron la cabina de un vidrio, una trompada, y le cortaron en la calle, yo lo tuve que auxiliar, en pleno partido. Estuve acá abajo del ojo, me asusté mucho, pues pensé que le habían quitado la visión, mucha sangre, y bueno, estaba muy enojado con esas cosas. Y Macaya es calentón. Le dicen siempre que es un gallego calentón. Pues sí, es un hincha pelota, porque adelantate, bajate, qué sé yo, sí. Es más, jugaba Marcelo Araujo para nosotros, que es una panza llena de champán, y jugaba para nosotros y lo echamos, porque Enrique ya sacaba. Enrique mandaba. Cuando solía jugar en el Parque Avellaneda con sus amigos, todos trataban de ponerse para otro equipo porque es insoportablemente fastidioso. Cuando jugaba con nosotros, jugaba de dos. Y nos hacía adelantar a todos, jugar a offside, no, estratega. Excelente jugador. No quería perder ni a la bolita. Y si se la dabas mal, decía, nene, ¿cómo me vas a dar la pelota? ¡Dámela acá! Y se enojaba. Tiene un costado, un lado docente, me parece muy importante. Enrique dicta en la Universidad de Palermo la materia fútbol argentino y mundial. Sigue yendo a cursos o a seminarios de medicina, de preparación física. Es un apasionado de la medicina deportiva y de la preparación física, de las tácticas, en fin, es una enciclopedia. Ahora hizo un curso de profesor de natación y tiene toda la legión anterior que ya habrá hablado. Tiene como 4 alumnos en su escuelita de natación, bastante ortodoxo, nada que ver con Pelps, pero creo que le han respondido, al menos ahogarse no se ahogó ninguno todavía. Enrique Macaya Márquez es un señor en todo el sentido de la palabra. Bueno, esta es otra parte importante que tiene que ver. Bueno, hay una. ¿Dónde quedaba la quinta, perdón? La quinta de Libertad Lamarque, dijo usted. La casa. La casa Libertad Lamarque, la casa Alfredo Lautaro y... Donde está la plaza, ahí cerquita, ¿no? Lautaro y Directorio. En la otra esquina, sí. En la otra esquina. Alfredo, ¿dónde quedaba la casa de suya y de Enrique y de Libertad Lamarque? Oh, Dios mío. ¿Cómo le va Alfredo Di Stefano? ¿Cómo anda? Aquí, sentado en un coche. Bueno, y estábamos recordando, le estamos haciendo el homenaje a Enrique Macaya Márquez, esa infancia o esa adolescencia en Flores Sur, ahí en Lautaro y Directorio, ¿no? Directorio y Carabobo. Directorio y Carabobo. Carabobo y Directorio. El parquecito estaba en Lautaro. Claro. Libertad Lamarque vivía ahí en Directorio. ¿Cómo estás, Alfredo? Alfredo, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Enrique. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, viejo. Voy para el lado de Salamanca. Lo vi con ustedes a comer. Bueno, pues sabés que acá me han distinguido colegas en un programa de televisión. Estoy en estos momentos en un estudio, estamos al aire. Y como saben que yo tengo un afecto, un aprecio y un reconocimiento especial por vos, bueno, te han conectado y te han enganchado. Yo encantado, mijo. Recordar los tiempos de pequeños siempre es agradable, ¿no? Máximo que ahora tenemos unos cuantos encima. ¿Y Enrique jugaba bien a la pelota? Enrique sí, muy bien. Hermano también. Creo que no Alberto, hermano. Si no me olvido. ¿Qué me contesta? ¿Que digo que no? Sí, pero las cosas que... es increíble, ¿no? Porque Alfredo... Y después pasan los tiempos, cada uno, su profesión, tú en la tuya, yo en la mía, yo en España, tú en Buenos Aires, así que vos imagínate la vida como es. Pero estamos siempre cerca, vamos. Sí, de alguna manera, si vamos a tener que encontrarnos pronto, ¿no? Pero quería recordar que con la pelota de papel que hacía el negro,
el llanero. Vos me ponías entre el árbol y la pared y yo iba para un lado y vos la metías en el otro porque hacía zoom y la pelota hacía ¡tac! Cambiaba el efecto en el aire. Y Alfredo lo destacaban por la velocidad. Ahora le contás a uno que había pelota de papel y no te lo pueden creer. No. Y le afanábamos la media a mamá y a su hermana. Después venía la pelota. Bueno, vos llegaste ya a una de material, ¿no? Sí, ya llegamos, sí, bastante. Exacto. Porque, Gracias, vieja. Gracias, vieja, sí. Claro. La que tiene él en la casa. Yo tengo una de esas, sí, en casa. Está bien, ahora la guardado para tener miedo que me la roben. Así que, ¿cómo está la vida? Alfredo, ¿se aburre con el fútbol de ahora o le sigue gustando? No, me gusta el fútbol siempre. El fútbol tiene varias características, malas y buenas, y hay que aceptar las que vienen regulares, hay que hacer las más comunes, ¿no? Pero uno ve jugar a algún equipo, por ejemplo, ve jugar a Barcelona, y da gusto verlo, como la selección española. Alfredo, ¿qué es Messi? Messi, ¿qué es? ¿Qué tipo de jugador es para vos? ¿Cómo lo ves? Sí, se parecía un poco al Tucho, pero este lo lleva Motegada. Al Tucho Méndez. Al Tucho Méndez. Claro, él jugó con Tucho Méndez. Cuando te dieron a préstamo Huracán, vos jugaste entre Tucho y Simes. Que sí, Salvini también. Salvini. Y un Suez jugaría a la izquierda o Ferreiro. Ferreiro. Claro. Un Suez. Fenómeno. Marinelli, Alberti. ¿Qué te parece, Igualco? 100 y pico de años tenían los tres. Walco, Marinelli y Alberti. Bueno, ya que estamos, metamos en un lío, otro lío más grande todavía, en el medio homenaje. ¿Quién tiene que ser el técnico de la selección argentina, Alfredo, que se fue a Basile? ¿Maradona? Bianchi. El que ganó el mundial. El que ganó este último, ¿cómo se llama? La Olimpiada, algo así. Batista. Sergio Batista. Y el que ganó tiene que ponerlo, no va a poner el que perdió. Está bien. Bueno. Se entregó el resultado. Bueno, es una opinión distinta. Bueno, los españoles ahora disfrutan de tener una selección de primer mundo, ¿no? Después de tanto tiempo, Alfredo. Sí, los dos fenómenos y a ver, tiene unos jugadores que son extraordinarios. No sé que la selección no son los jugadores. El técnico ayuda, acompaña, administra, pero ahí tiene 5 medios volantes aquí que hacen espectáculo, vamos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Muy bueno, ¿no? Muy son jugadores de alta categoría, vamos, y de equipo. Son jugadores del montón, que gambetean nada más. Bueno, Alfredo, Macaya dijo recién que se tienen que encontrar. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted venga para acá o que Macaya deje de trabajar un domingo, se tenga una semanita y vaya para España? Macaya tiene que hablar y seguir trabajando. Que eso es lo primero que hay que hacer. Primero, trabajar y después ver si se puede disfrutar. Así como los antiguos, como los padres, los abuelos nuestros, que laburaban siempre. Qué bárbaro. Es el concepto nuestro, es el concepto, es así. Bueno, no siempre tenemos razón, Alfredo. No siempre tenemos razón. Y después, aparte que nosotros, a mí el trabajo me gusta, yo me voy a ver los partidos porque tengo algo que hacer, estoy en el club, tengo mi opinión, y tengo que estar ahí en el coso, es un trabajo esto, madre. Me voy a ver los partidos por ahí, a las menos porque me duele la columna, que me operé hace un mes. Pero bueno, seguimos aquí, pensando siempre lo mismo, en hacer algo por hacer, por el trabajo de uno. Y por... bien, yo lo veo muy bien, acá lo escucho mucho por televisión también, que los partidos que televisan de arriba de Buenos Aires, que los televisan por lo general los domingos, los sábados, más o menos, los viernes, según los días. Alfredo una vez me dijo, cuando no había un desarrollo como el que hay ahora en los consultorios de los clubes, que trataban el consultorio de AFA, y él jugaba contra defensores grandotes, porque siempre se elegían defensores grandotes, ¿no? Sí. Y me decía, estos a mí no me van a hacer ir al consultorio, porque yo le toco la pelota y paso, le toco la pelota y paso. Y él hacía de la simpleza una cosa sumamente efectiva. Entonces la gente dice, pero no gambetea o gambetea menos que otro. Da menos ventaja. No, yo me voy por los costados. Trataba de buscar los costados. Un pelo flaco rápido, porque era bastante flaco cuando me acuerdo.
Pedro tenía la suerte de que el peso mío era de 63 kilos, se retiró 61 y verdaderamente tenía buena velocidad. A mí no me lesionó casi nunca porque era un tipo fuerte, los huesos tenían fenómenos. Tuve suerte, ahora resulta que el otro día caminando me hizo un pinchazo en la rodilla, así que después de tantos años me vienen las lesiones. Pero eso también es suerte, no meterte en los barullos, había que respetar y Amarante y de Sorsi y Peruca, y toda esa onda había que respetarla, cuidado, atento. Y por ejemplo, el que avisan al traidor, decía. Claro. Alfredo, recién Macaya lo definía usted. ¿Usted cómo lo definiría, Enrique? Enrique es un fenómeno, vamos. Tranquilo, sereno, no es hincha de nadie y relata lo que ve en la cancha, que eso es lo bueno. Y si tiene sus colores, lo tiene para él. Eso es lo ideal. Te mando un abrazo, Alfredo. Te agradezco mucho este tiempo que nos regalaste. Nada, faltaría más. Un abrazo. Gracias, Alfredo. Chao. Chao. Hasta luego. A los que la pasión del fútbol. En el auto en una ruta. Alfredo es del 26, nació en el 26. 82 años. 82 pibes. No puedo parar. Tengo que trabajar, tengo que ir a un lado, tengo que ir al otro. Fue una pena. Y es una cosa rarísima, yo lo dije ayer, es una cosa rarísima. Alfredo es un jugador de clase media alta. Padre tenía campo y demás. No fue un muchacho que se probó en la cuarta de arriba, llegó a la cuarta de arriba y dijo los 5 puestos, cuando había 5 puestos. Claro. 5 puestos de ataque y... Ahí tuvimos una discusión con Horacio sobre ese tema. ¿En la Argentina se jugó alguna vez con 5 puestos de ataque? No. Eran 3. No, pero los 5 de adelante hacían goles, jugaban. Los 2 punteros, los 2 extremos, como diría Bielsa, aunque, por ejemplo, para tomar River, una cosa que la gente puede conocer más, por ejemplo, la máquina, ¿no? Muñoz no bajaba tanto, Lustó bajaba un poquito más a pelear acá. Después jugaba el 9 y el 10. El 10 muy cerca del 9. Esos 4 jugaban. El 8 jugaba al lado del 5. El peón de Le daba salida, claro, le daba la salida al 5. Moreno jugaba más cerca de Néstor Rossi, digamos. Claro. Pero hacía un montón de goles, hizo casi 200 goles. Eran tipos que llegaban todos. Llegaban. Pero en general, es decir, te estoy hablando antes de que metan los 4 defensores, porque los 9 y los 10 jugaban contra uno. Y el 10 y el 11 jugaban contra uno, ¿no? Sí. Se formaban pareja y vos tenías supremacía en ese aspecto, superioridad numérica, pero había mucha calidad. Enrique... ¿Se extraña eso? ¿La calidad de los jugadores? Yo creo que sí. Ya que a mí me gusta y que cuando Saco decía, se enoja. Yo me enojaba cuando jugaba porque yo no podía hacer cosas que otros sí podían hacer y veía que no las hacían, entonces y yo me di cuenta que de pronto vos estás adentro de una cancha y vos tenés que saber ver, es verdad que tenés que saber ver. Vos tenés que, primero que hacer, tenés que elegir el peor, si es un potrero, el peor contrario, le da la pelota a ese, que la va a devolver, que salgan por ese, dejarlo libre, no lo marquen. Hoy no se fijan en esas cosas. Yo creo que los jugadores están informados, pero es como si se olvidaran, ¿no? Parece que todo queda en manos de los técnicos y decisión de los técnicos. Dicen que usted fue un gran 5. Por lo menos lo que han jugado con usted. No, tanto como un eso. estilo Cristian Ledesma. No, este maneja mejor la pelota que yo. Yo era un generoso, ¿no? Tipo que transpiraba y más o menos, puede ser, sí. Pasa que yo podía jugar, yo jugué de 8, jugué de 5, jugué de 6, jugué de 2. Jugamos con la ley del offside, jugamos contra el... Me acuerdo yo con un amistoso que hicimos contra el cuerpo técnico de AFA, cuando estaba Menotti. Jugaba Menotti, Chero Llano, jugaba Judica, Saporiti, seguramente. Sí, un equipazo. Bueno, es suya, maestro. Esta es la pelota. Sí. Vos sabés que Bernabé Ferreira le metía 2 cámaras adentro, ¿no? ¿Ah, sí? Para que los arqueros no la pudieran agarrar. Estropeaba a los arqueros que atacaban. Bueno, ese es el homenaje. Sí, muchas gracias. Gracias por la pelota. Muchas gracias a vos, que fue la que trabajó en todo esto. Sí, supongo que habrás tenido paciencia con mi familia. No, fue un placer. Muchas gracias. Gracias. Sinceramente, yo quiero subrayarlo porque para un periodista ser reconocido por otros periodistas es muy grato. A mí eso me llega mucho porque lo siento de esta manera. Se los agradezco.
Gracias, Enrique. Gracias, en serio. Pausa y venimos. Dale. Hoy se ha iniciado un nuevo campeonato de la Asociación